damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Hola amados, bienvenidos una vez más a un episodio de Embajadores de Dios. Siempre a Dios da porque nos mira con misericordia y en su mundo un poquito, aunque sea, en la difusión de esta belleza que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo unos invitados extraídos de Cuba. Divina, me siento como en mi tierra. El pastor Jorge y Dagmara Armenteros. Bienvenidos. Hola, pastores, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Una bendición estar hoy aquí contigo. Realmente nos sentimos muy bien y estamos agradecidos a Dios de poder estar también compartiendo este tiempo con tu programa. Sí, los que no los conocía, cuento un poquito de historia. Él es hermano de un amigo que conocí aquí, de una pareja bellísima que también los conocí. Entonces, bueno, siempre sabíamos que estos pastores estaban en Cuba y que estaban por venirse y se venían y que no se venían y que ya se venían y finalmente papá Dios me los trajo para acá. Y ahora a 8 minutos divinamente cerquita compartimos mucho más, así que les damos oficialmente en Embajadores de Dios la bienvenida a esta tierra que da leche y miel. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y es que, bueno, vamos a tener una conversación fresca aquí en lo mismo. Tú sabes que a mí me gusta este lenguaje, forma de hablar. Estos cubanos, yo siempre me he identificado mucho con esta cultura porque creemos que somos caribeños en Cristo, pero caribeños, ¿verdad? Y entonces nos manejamos en el mismo concepto. Y siempre me encanta a comenzar el programa sabiendo dónde empieza esa relación de ustedes, dónde Papá Dios agarra a cada uno de ustedes y me los convierte en cristianos. ¿En qué momento histórico de su vida? Compártanos, cuéntenos. Yo primero. Las damas primero. Bueno, yo provengo de un hogar disfuncional y Dios tuvo un encuentro personal conmigo. Allí me llamó con lazos de amor, ese amor que yo necesitaba en mi hogar, que andaba buscando. Un día, pues uno de mis estudiantes, yo era profesora de primer grado, compartió conmigo el Evangelio y yo me sentí motivada a buscar de Dios y le dije, ok, está bien, yo voy a ir a tu iglesia. Un niño de 6 años me predicó el Evangelio y después tuve otras amistades que también me invitaron y un día encontré en la calle unos pequeños cartoncitos que decía Cristo es la solución. Y entonces ya ahí mismo sí dije, no, ya Dios me está mandando de cabeza para la iglesia, hay que ir para la iglesia. Y dije, no, ya de hoy no pasa. Y fui ese día a la iglesia y puse el primer pie en la iglesia y dije, de aquí no me saca nadie. Y para la gloria de Dios fue definitivo. Amén, amén. ¿Y usted, pastor, cómo es el encuentro de usted con Dios? Cuénteme. Bueno, el encuentro mío con Dios fue una manera bien espectacular, por decirlo de alguna manera, porque yo siempre fui ateo, nunca creí en nada y vino un momento muy difícil a la vida nuestra que en los años 91 en Cuba, un periodo que se le llamó el periodo especial de mucha crisis y estábamos nosotros realmente en un momento de desespero, de ahogo, de frustración y primeramente llegaron a nosotros, habiendo sido ateos, llegó a nosotros una persona o dos personas que practicaban la religión africana y por medio de esas personas nos involucramos sin gustarnos en el mundo oscuro espiritual y hubo tantas manifestaciones espirituales negativas, satánicas, que tuvimos que aceptar que había un mundo espiritual, pero nos sentíamos atrapados.
Y en medio de esa frustración, de saber que había un mundo espiritual, que hacían falta recursos espirituales, pero los que había no nos gustaban, nos sentíamos oprimidos, y bueno, en eso llegaron unas personas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y yo, habiendo ya aceptado que había un mundo espiritual, me explicaron que si quería librarme de esas experiencias que estaba teniendo, Cristo era la solución, y decidí probar, entregarle mi vida al Señor, y el Señor entró en mí de una manera, un día muy, muy, muy fuerte, y se me manifestó el Señor, y bueno, de ese día que hice profesión de fe en la iglesia, la primera vez que puse un pie en la iglesia, ese día acepté a Cristo, y ese mismo día el Señor me dio una señal clara de que Él había entrado en mi vida, y bueno, a partir de ahí ya más nunca nos separamos de Cristo. A ver, me encanta eso que Dios entró en usted y que le dio una manifestación clara. Ahí voy a quedarme un poquito. Explíqueme más eso. Bueno, nosotros realmente, es decir, me sentía en un momento, un punto de desespero, estaba tratándome hasta con el psicólogo y no tenía realmente para dónde ir. Estaba atrapado en esa religión, no quería estar porque las manifestaciones satánicas que habían espirituales, yo estaba en un momento en que no podía dormir, sentía pasos, sentía, me echaban humo en la cara cuando me acostaba, se me acostaban en la cama, eran manifestaciones realmente reales. Yo despierto y simplemente sentía todas esas cosas. Y un pastor que me llevaron, después que me predicaron, yo quería dar una respuesta, me llevaron a ver a ese pastor, y ese pastor me dijo: lo que estás teniendo son experiencias satánicas, y hasta que no entregues tu vida a Cristo no lo vas a resolver. Entonces, bueno, fue cuando fui a la iglesia, y ese día hice profesión de fe, le abrí mi corazón a Cristo, de corazón le dije que entrara en mi vida, y esa noche cuando me acosté, fue todo lo contrario. Caí rendido, acostado, y tuve un sueño donde Satanás me llevaba, me arrastraba, me lanzaba por un precipicio, y de pronto yo sentí unas manos que me tomaron y me fueron descendiendo poco a poco, y cuando me pusieron en el lugar de reposo yo me desperté, pero con una claridad como si no hubiera estado dormido. Claro, y fue una experiencia que yo supe, Dios me dijo que había entrado en mí, y así fue, y ya a partir de ahí. Qué bello, qué lindo. Me recuerda mucho, hay un pastor que yo sigo de España que también dice que vivía ese mundo satánico y que no dormía, tenía días que no dormía, y Dios lo toma y desde ahí entra. Bueno, eso es muy lindo para las personas que nos están oyendo. Hay una vida nueva en Cristo Jesús, eso que quede claro. Es decir, Dios nos ha transformado a cada uno de nosotros de diferentes formas, nos ha sacado de diferentes lugares, pero eso sí, con una vida nueva. Y cuando siente el llamado ya para servir, yo sé que ahí lo estaba llamando Jesucristo, pero cuando ya dice, bueno, ya yo soy pastor, ya yo, esto es lo que yo quiero ya en mi vida y me voy a dedicar o ese mismo día ya decidió que era como es. No, todo lo contrario. Desde que yo comencé en el Evangelio, una cosa que para mí estaba clara era que yo nunca iba a ser pastor. No, es decir, no me veía en el ministerio pastoral. En mi mente, una de las cosas que pensaba era que yo no era digno de... En ese tiempo en Cuba, la visión del pastorado muy tradicional era que el pastor debía trabajar a tiempo completo en la iglesia. Por las condiciones de Cuba era muy difícil que un pastor trabajara secularmente y al mismo tiempo fuera pastor de una iglesia. Entonces los pastores trabajaron a tiempo completo en las iglesias, y yo no me veía en ese molde porque me sentía indigno de en algún momento percibir algún salario para servir al Señor. Entonces eso estaba para mí descartado. Por otro lado, en ese tiempo en Cuba también estaba la visión de que si usted era llamado al ministerio pastoral, era para quedarse a vivir en Cuba, y siempre la visión nuestra fue venir hacia los Estados Unidos de América. Siempre tuvimos ese propósito como familia,
y yo no pensaba separarme de mi familia y por tanto, todas esas cosas daban de que yo no sentía ningún, es decir, yo para mí nunca iba a ser pastor. Pero bueno, las cosas... los planes de Dios son distintos. Sí, hubo un momento en que la iglesia nuestra quedó sin pastor y en ese tiempo la iglesia me pidió a mí que fuera líder al frente de la iglesia hasta que la iglesia pudiera encontrar otro pastor. Y bueno, empezamos nosotros a trabajar en esa manera y con el tiempo los hermanos empezaron a ver de que yo podía ser el pastor que se quedara en la iglesia. Es decir, yo oraba y exhortábamos, estuvimos orando. Yo estaba al frente de la iglesia y también de responsable de encontrar un nuevo pastor. Y entonces orábamos siempre en todos los cultos que enviaran otro pastor, que encontráramos otro pastor que Dios pusiera. Y poco a poco yo me di cuenta que era yo solo el que estaba orando, los hermanos. Y un día me dice un hermano, ¿pero para qué vamos a orar por un pastor si ya lo tenemos? Y yo, no. Y bueno, entonces Dios empezó a tratar conmigo, puso personas, yo no quería, yo decía que no. Hubo un momento en que alguien me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa? Dios tiene que escribirte en el cielo, Jorge, te estoy llamando. Y yo decía, no tiene que ser así. Me dijeron, ¿tú no crees que Dios se lo puede hacer saber a otras personas antes que a ti? Yo dije, bueno, sí, pero a mí tiene que hacérmelo saber en algún momento. Y bueno, todas esas cosas fueron pasando hasta que un día, una noche, yo me acosté y me desperté. Era como la 1 de la mañana y a partir de ahí no podía conciliar el sueño y era un estado de ansiedad, un estado que no puedo explicarlo. Era un estado de ansiedad y no podía dormir. Trataba de dormir y no podía. Me levanté y en ese momento que me levanto yo siento que Dios, es decir, no fue una voz audible, pero sí una voz directa a mi mente de que Dios me estaba hablando y me estaba llamando y me estaba diciendo: tienes que rendirte a mí porque te he llamado al ministerio pastoral. Eso lo sentí de Dios. Me arrodillé, oré al Señor y estuve como 1 hora orando y mientras oraba Dios me hablaba y bueno, mi oración terminó siendo: Señor, me entrego a ti por el resto de mi vida y me rindo a ti. Y a la mañana siguiente yo no sabía cómo decírselo a mi esposa porque estábamos los dos en el mismo sentido de que no queríamos el ministerio. Ajá. Y entonces yo llamo a mi esposa y le digo, tengo que decirte algo. Yo no sabía cómo iba a ser aquello. Y cuando le expliqué lo que me había pasado, ella me dijo, yo lo sabía. Y entonces esa fue para mí la confirmación ya final de que Dios me llamó. Y bueno, de que ahí ya. Porque usted lo sabía, doña Damara, porque usted lo sabía. Igualmente, una de las cosas en medio de ese proceso que yo frescamente le decía a Dios, yo le decía a Dios, si tú lo llamas a él, me lo tienes que decir a mí, porque si yo voy a ser su ayuda idónea en el ministerio, voy a ser parte del ministerio, voy a tener que llevar parte de la responsabilidad. Por tanto, tú me tienes que decir a mí que él está llamado al ministerio, no solo él, no es que él me lo diga, tú, Dios, me lo tienes que mostrar a mí para yo estar convencida que es lo que tú quieres para nosotros. Y mucho tiempo antes de que él recibiera el llamado de Dios, Dios me lo hizo saber a mí. Asimismo, Dios me habló a través de unas hermanas que me dijeron, ¿no te has dado cuenta que Dios te está llamando al ministerio junto a tu esposo, que él tiene llamado, que no se ha rendido al llamado de Dios, pero que el llamado está y tú eres su ayuda idónea? Cuando yo llegué a la casa, me derramé delante de Dios llorando. Yo le decía, Señor, yo no quiero, perdóname por haber sido tan fresca de decirte que yo quería que tú me lo dijeras a mí, pero yo sé que tú nos estás llamando, yo sé que tú nos quieres llamar, yo voy a hacer la ayuda para él, lo que él necesite, lo que haga falta hacer, yo sé que tú lo estás llamando, yo me rindo y úsame, permíteme no ser nunca un estorbo para su ministerio, todo lo contrario, que sea la ayuda idónea que él necesita para su ministerio. Por tanto, cuando él me lo dijo, para mí fue, no te habías acabado de dar cuenta, finalmente te diste cuenta, por tanto fue muy fácil.
¿Cuánto tiempo pasó en que usted lo sabía y él también lo sabía? Fueron meses, O sea, alrededor, casi de un año. Usted lo dejó en su corazón hasta que Dios se lo confirmara a él. Oh my God. Así mismo, con una angustia, con un lloro, con aquello yo no puedo explicar lo que yo sentía adentro porque sabía lo que me esperaba, como cuando uno sabe que tiene que inyectarse. Entonces, es como el sentimiento antes de recibir la inyección. Así estuve yo todo ese tiempo, esperando que Dios le confirmara a él. Y después me imagino que vino la paz y asumieron el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia donde estaban en Cuba? Iglesia Bautista Emanuel de las Delicias, en el Cotorro, en La Habana. ¿En dónde? En el municipio Cotorro de la provincia de La Habana. Y ahí estuvieron pastoreando y vi en su historial que hasta el 2009, ¿verdad? Estuvieron Sí. ahí. Pero Dios me los saca de ahí, me los trae para acá. ¿Cómo es la historia esa también? Porque es muy linda, porque ahí hay también una intervención divina absoluta, y me lo contaban ellos cuando los conocí aquí la primera vez, cómo ese acto de llegar aquí, Dios los trae y ellos saben que era Dios también trayéndolos a un nivel distinto. A ver. Sí, nosotros estuvimos realmente, como le decía, como familia siempre aspirando a venir acá. Ya mi mamá había venido, mi hermana también. Y bueno, en el año 2009, Sí. mi mamá ya iba a poner la reclamación para mi hermano y para mí. Y en ese momento nosotros sentimos que Dios nos dijo que nos quedáramos. Era completamente contrario a lo que pensábamos. Y bueno, decidimos obedecer, sentíamos que teníamos que hacerlo. Y bueno, en el año 2015 mi mamá, ya nosotros sentimos que era tiempo, ya el tiempo estaba terminando. No que había terminado, pero que estaba terminando. Y que si en ese tiempo mi mamá nos ponía la reclamación, en quizás el año, 2 años que debía demorar, ya nosotros terminábamos el trabajo. Y bueno, mi mamá puso la reclamación en el año 2015 y bueno, todo se complicó. Pasaron muchas cosas que nos dimos cuenta que todavía era tiempo de Dios para estar allá. Vino lo de se cerró la embajada en La Habana y todo eso quedó como en un limbo. Y bueno, ya en el año 2019 nosotros sentimos que ya habíamos terminado en Cuba, pero estaba todo cerrado. Y bueno, no había manera, todo estaba cerrado. Y estábamos nosotros realmente ya en un momento en que nos sentíamos cargados con eso. Y sentíamos cada vez con más fuerza de que nuestro tiempo en Cuba ya había terminado. Lo sentíamos así, que había terminado. Hubo un momento en que yo le decía a mi esposa que no me gustaba, no quería sentirme así, porque mi mayor temor, lo mismo que cuando no renuncié a venir, era porque siempre mi temor fue de no estar donde Dios quería que estuviera. Y entonces ya al yo sentirme que ya mi corazón estaba fuera, ministerialmente fuera de Cuba, tenía temor también estar más tiempo porque no quería estar donde Dios no quisiera, tenía temor a fallar. Y bueno, mi esposa me dijo algo que realmente lo entendí después que fue así, que debía sentirme así porque era tanto lo que nosotros habíamos dedicado el corazón a nuestra iglesia, que hasta que no sintiéramos que realmente ya habíamos completamente terminado, no íbamos a estar, no íbamos a sentirnos bien en salir de allí. Y que ese sentimiento de ya no sentir que estábamos allí era necesario que llegara. Y así fue. En el 2023 ahora, de la noche a la mañana se abrió este programa cuando no había ninguna esperanza ya de lo otro, estaba todo cerrado y decíamos, bueno, ¿cómo va a ser? Pero a nosotros nos habían dado un hermano nuestro una profecía que nos lo dio el hermano, de que nos preparáramos, que iban a suceder una serie de cosas que ahora sería un tiempo muy, muy largo, muy corto para contar tantos detalles, pero bueno, nos dieron
un hermano una profecía de que la iglesia cerraba, volvía a abrir, que cerraba, volvía a abrir. Y después de un tiempo de haber vuelto a abrir la iglesia definitivamente, de pronto yo llegaba y me iba del país. Y el hermano me dijo, prepárate porque esa profecía nos la dieron aproximadamente hace 5 años, cuando no había ninguna, todo parecía que estaba normal. No te va a dar tiempo a prepararte. Prepara la iglesia porque cuando llegue ese momento no vas a tener tiempo. Jorge, tómalo, lo deje, ya ese hermano partió con el Señor. Y no era un hermano de profecía, ni de sueños, ni de nada. Él me dijo, si tú quieres lo tomas, tú sabes que yo no soy esa persona, pero Dios me dijo, yo tuve esto, y Dios fue un hermano que fue el fundador de la iglesia, el misionero que plantó la iglesia. Wow. Y entonces nosotros vimos claramente que esto se cumplió. En el 2019 empezó el COVID, la iglesia nuestra tuvimos que cerrarla un tiempo, después abrimos, después la iglesia cerró, la tuvimos que volver a abrir, y esto llegó de la noche a la mañana. Nosotros ya habíamos empezado a preparar la iglesia y la iglesia estaba preparada para nuestra salida. Y llegó el día, llegó esto de día 6 de enero, abrió este programa de El Parol para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. El día 6 de enero abrió, y el hermano Ross Westbrook, hermano que siempre había estado en la disposición durante años de ayudarnos a salir del país, él siempre estuvo preparado para eso. Cuando salió esto el día 6, yo lo llamé y le dije, mira, salió este programa, tú nos habías dicho, estarías dispuesto a ser nuestro patrocinador, y él, bueno, para él fue eso, se lo tomó personal. El día 9, el día 13 se aplicó para el patrocinio, él aplicó. Ese mismo día 13, él ya habló conmigo, ya lo acabo de poner como a las 8 de la mañana, hablamos como 1 hora, y cuando él colgó ya nos entró la notificación de que él estaba aprobado y que nos iba a llegar. El día 16 ya nos llegó todo, hicimos todo, y bueno, el día 17 de enero, en 4 días, ya estaba la aprobación de viaje. Tuvimos unos días que no nos dimos cuenta, bueno, y viajamos 10 días después. Pero bueno, lo cierto es que fue algo milagroso. En 4 días estuvo todo. Ese era Dios. Dios. Y bueno, aquí estamos, el día 2 de febrero llegamos acá. Hoy estaba leyendo el Parole para un hermano, y entonces estaba leyendo y decía, se tarda 90 días. Se tarda 90 días. En 4 días estuvo toda desde que se aplicó hasta el permiso de viaje, 4 días. 4 días. 4 días. O sea, era nuestro Señor metiendo la mano absolutamente. Estamos convencidos de que fue la no mano nos dio de Dios. tiempo a hacer muchas cosas que nos habíamos preparado, pero las cosas que hubiéramos tenido que empezar a hacer no nos dio tiempo. No en 4 días a nadie. Es decir, que vimos la profecía cumplida al pie de la letra. Agarraron sus muchachitos que miden todos 2 metros y se vinieron. Exactamente. Qué bueno, bienvenido, me alegra tanto, y sobre todo glorificamos el nombre de Dios, de que realmente Dios interviene. Amén. Hay una cosa que vi allí cuando leía su historial, esos tiempos de espera, ¿verdad? Me está hablando de 5 años, me está hablando, aparte de estos 4 que no esperamos nada, ya no fuimos, ¿verdad? Pero hay un tiempo de espera, y que uno también, cualquiera de nosotros cristianamente, pasa por allí. ¿Cuál es la gran recomendación en esos tiempos de espera? Porque se generan cualquier tipo de sensaciones, ¿verdad? Angustias, paz un día, agite a otro, no te creo, si te creo, vamos para acá. ¿Qué nos diría ustedes que han pasado por esos tiempos en etapas distintas de su vida? ¿Qué es lo más importante para el ser humano cristiano, ese tiempo de espera? Que hay que confiar en Dios, hay que creerle a Dios, saber que Él es fiel. Una de las cosas que más me admiran de Dios es su fidelidad. Él nunca nos abandona, nunca nos deja, siempre nos toma de la mano. Y aún en esos tiempos difíciles que son como tú describías, un día estamos
con Dios bien, ay Dios mío, otro día estamos bajos, un día le creemos, un día decimos, hoy te olvidaste de mí, un día estamos exaltados, otro día estamos angustiados. Ese es el tiempo de espera, pero aún en medio de esos estados anímicos que nosotros tenemos, debemos confiar siempre en Dios. Dios nunca falla, Dios nunca miente, Él es fiel y Él va a hacer con sus hijos lo que Él le ha dicho que va a hacer. Él nos prometió que nos iba a sacar de Cuba y lo hizo con mano poderosa y lo pudimos ver. Él nunca nos abandonó, siempre fue fiel y quizás los sacrificios que humanamente pudiéramos decir que en un momento determinado hicimos por Dios, en el momento sentimos que Dios estaba a nuestro lado. Él nos dio doble porción de su espíritu, nos confortó, nos animó, estuvo a nuestro lado, nos proveyó de todo lo que necesitamos, tanto material como espiritual, porque Él es fiel. Santo. Sí, a ver, realmente, ¿agregar algo ante eso? sí, realmente para una experiencia realmente a compartir sobre la fórmula para salir victorioso de estos tiempos de espera, tiempos difíciles. Una dieta bien balanceada de los medios de gracia. Oración, estudio de la palabra, beber mucho de la palabra y buscar compartir las cargas con otros. La experiencia durante estos años, como decía mi esposa, momentos que uno se sentía fuerte, otros momentos débiles, pero el mantenerse con una dieta balanceada de los medios de gracia, en algunas ocasiones, en los tiempos de oración, de derramamiento delante del Señor, sentíamos la paz de Dios. En otros momentos, en el estudio diario de la palabra, Dios nos daba palabras de aliento que nos levantaba. Y en otros momentos, a través de otros hermanos, Dios nos traía palabras de aliento, de ánimo. Y así pasaron esos años. Unas veces Dios directo con la palabra, otras veces en los tiempos de derramamiento en la oración y otras veces con las palabras de los hermanos. Pasamos ese tiempo y realmente lo pasamos en victoria. Me encantó la frase que dijo, una dieta balanceada del uso de los medios de gracia. Santo, eso nunca lo había oído tan bonito. 3 cosas para volver a ratificar, una dieta balanceada de los medios de gracia y los medios de gracia. Y oración, estudio de la palabra y vida de compañerismo con otros hermanos, compartiendo las cargas. Lindo, eso es. Así que los que nos están escuchando ya saben, una dieta balanceada en la gracia de Dios. Oración, palabra y unión con los prójimos, con los hermanos en Cristo. ¿Sí? Amén, qué bonito, me encantó eso. A ver, antes de salir a Cuba, pues, la Cuba comunista, la Cuba atea, la Cuba que no cree en nada. ¿Cuán difícil es desplegar el evangelismo en Cuba? ¿Qué tiene que embraguetarse los pastores frente a esa estructura tan terrible, frente a no creer en nada, pues? ¿O cuál es la situación en estos momentos? Pues no sé. Bueno, en este momento pudiéramos decir que se cumple la palabra de Dios que dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Cuba, después de tantos años de cerrada al evangelio, ya en el mismo tiempo que yo comencé a convertirme, las cosas para predicar el evangelio cambiaron. En Cuba no es del agrado muchas veces del Estado que prospere mucho el evangelio, pero sin embargo, para hacer el evangelismo personal, prácticamente en Cuba no hay dificultad. Hay una población en Cuba que se ha desplegado a la creencia religiosa. Tristemente, la mayor cantidad de personas se inclinan por la religión yoruba, la religión africana, pero Cuba es un país que está en este momento, a pesar de tantos años de estar cerrado,
está abierto a que se pueda hablar del evangelio. Se puede hablar las personas, unos lugares más que otros, pero en sentido general, en los últimos años ha habido receptividad del evangelio en sentido general. Es decir, en Cuba no se puede predicar el evangelio abiertamente, no hay posibilidad para las iglesias apenas de hacer la predicación masiva, ni no hay medios para predicar el evangelio. Es decir, los medios pueden salir a la calle, hacer una convocatoria de una cruzada, nada de eso. Sí, en Cuba no puedes usar los medios para convocar una cruzada. Es decir, los medios de difusión masivos no los puedes usar, no están al alcance de los creyentes. Pero la divulgación persona a persona se puede hacer y hemos aprendido a hacerlo. Es decir, que en Cuba el evangelismo personal es el que se puede hacer. Dentro de las iglesias se pueden hacer campañas, se pueden hacer... es decir, todo tiene que ser en un medio más cerrado. No te alquilan un estadio, no un teatro, nada de eso ocurre. Pero... un parque, tampoco en un parque. En un parque tampoco se puede hacer. Pero se puede predicar el evangelio persona a persona, se puede salir a la calle a predicar, se puede salir a repartir tratados a la calle y eso no es un problema actualmente en Cuba. Puede que sea puntualmente alguien se moleste, pero no. Y las personas están receptivas a escuchar el evangelio. Es decir, en Cuba se ha predicado bastante el evangelio, se está predicando y gracias a Dios, a pesar de la hostilidad, porque las iglesias experimentan en Cuba hostilidad, a las iglesias se les obstaculiza muchas veces, es muy sutil, pero en este momento en Cuba, es lo que yo digo, hay una tolerancia religiosa y una tolerancia con el evangelio. No hay libertad, pero sí hay tolerancia. Y dentro de esa tolerancia, la iglesia ha encontrado recursos para llegar a las personas. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que se irá desplegando. Y Sí. hay mucho apoyo de Estados Unidos o cualquier parte de Latinoamérica. Sí, hay apoyo de los Estados Unidos, hay bastante apoyo, las iglesias han sido apoyadas, las organizaciones han sido apoyadas y bueno, eso realmente ha repercutido en que el evangelio en Cuba haya continuado vivo, prosperando. Hay un movimiento misionero realmente y la misma de los pastores, en Cuba es muy difícil, sin la ayuda foránea, es muy difícil hacer el evangelio porque en Cuba los recursos materiales, económicos, no alcanzan para sostener las iglesias. No se pueden, por sí mismas las iglesias en Cuba casi no se pueden sostener. No pueden sostener a los obreros. Entonces, bueno, gracias a la ayuda que sistemáticamente llega foránea, entonces el evangelio en Cuba puede avanzar. Qué bendición, ¿no? Y los institutos bíblicos, esas cosas funcionan, han creado, porque Sí. recuerdo a Alex Cosío, el pastor Alex Cosío iba de vez en cuando, tenía unos Sí. tiempos, él iba a dar clases allá. Sí, diferentes denominaciones evangélicas en Cuba tienen sus institutos bíblicos y bueno, como decíamos, gracias muchas veces, en su mayoría, a la ayuda foránea, estos institutos pueden funcionar y están formando obreros. Qué bueno, qué lindo. O sea que sí está penetrando, sí está llegando. Sí, sí. Tomando terreno. Bueno, usted lo dijo en una frase muy linda al empezar, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sí, mismo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es esperanzador porque igualito nosotros, ¿verdad? Venezuela no es la misma situación, ¿verdad? Pero la penetración y otros países peores, ¿verdad? La ventana 40-40, 440, lo que hay y nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió y nos dijo, pues, hay que difundir esto y Así cuando esté difundido, vendré por mi iglesia, ¿verdad? Así. Amén. Amén. ¿Cuán pronto llegará Jesucristo? La Biblia nos enseña que el día y la hora solo Él lo conoce. Ajá. Pablo en su tiempo, Pablo decía, el tiempo es corto, Cristo viene pronto y han pasado más de 2000 años, así que el tiempo es mucho más corto que cuando el tiempo de Pablo. Así que Cristo viene pronto. Sí, es cierto, cada día las señales, bueno, siempre los cristianos
cualquier cristiano, cuando se le pregunta, dice lo mismo, que las señales siempre han estado, pero cada vez las señales son más evidentes. Por tanto, es cierto que estamos más cerca de la venida de Cristo. Claro, en el tiempo horario nuestro, en el cronos nuestro, no sabemos cuánta cerca puede estar, pero realmente señales hay, y creo que la iglesia tiene que prepararse para estos tiempos que han arreciado estas señales. Las señales muchas veces más alarmantes ya están, los tiempos de confusión, y bueno, el Señor, si no acortare los tiempos, aún los escogidos serían engañados, y creo que estamos ya en esos tiempos. Por eso yo creo que estamos bastante cerca. En estos tiempos que, como usted lo dice muy claro, confusión, lo que es bueno es malo, ¿verdad? Lo que es malo es bueno, ideologías que toman los espacios culturales, ¿verdad? Y quieren hacernos creer que esta es la gran verdad, contraria a la palabra. ¿Qué cree usted que Jesucristo, si tuviéramos que agarrar un versículo de los que ha dicho Jesucristo, una palabra de las que ha dicho Jesucristo, cuál palabra representaría? Me imagino la escena, Jesucristo viene y dice, mira, esto es lo que hay que decir, volver a decir que ya yo lo dije hace 2000 años. ¿Qué palabra, qué versículo usted retoma y diría tú ajá? Yo pienso que Juan 16:33 es un verso que Jesús nos volvería a decir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. A ver. Yo, bueno. Para ilumínemelo, díganos qué significa todo eso. A ver, yo entendí, por supuesto que lo entendimos, pero ¿usted tiene otro, pastor, o coincide con él? ¿O coincide con ese? Ese y otro más. Y la combinación de los dos, yo creo, en Juan 4:23, que Jesús dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. El texto que yo les decía, estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos, como bien tú decías, en que a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Donde las personas no tienen paz, donde las personas están ávidas de una palabra de consolación, porque el mundo está estresado, atormentado, no sabe a dónde ir. En medio de todo esto, Dios se levanta para el mundo y nos pide que estemos confiados, que estemos tranquilos, sobre todo a nosotros los creyentes, porque muchas veces el pueblo de Dios se une al sentimiento del mundo, a esta ola de que las cosas se están yendo un poco de control, de que qué va a pasar y que a dónde vamos a ir a parar y qué solución tendrá este mundo y dónde está la solución y quién tiene la solución y cuándo va a parar y cuándo va a cambiar esto. En medio de todo este mundo, Jesús se levanta hoy y nos dice lo mismo que nos dijo en Juan 16:33. Confiad, yo he vencido al mundo. Santo, amén. Amén. Y en el otro texto, es decir, que se complementan uno con otro para este tiempo. La iglesia está siendo también intimidada, avergonzada y con todas estas ideologías extrañas. Penetrada. Exacto. Muchas veces la iglesia tiende a contemporizar con el mundo para agradar al mundo. Y el Señor dice que este es el tiempo, que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad.
Es decir, es la verdad del evangelio, independientemente de que la gente no lo entienda, aunque parezca retrógrado, aunque parezca fóbico, como a veces lo ponen. Si esa es la verdad de Dios, Dios busca a aquellos que le son fieles, que le adoran de una manera espiritual y sobre las cosas que son verdaderas en la palabra de Dios. Es decir, este es un tiempo que Jesucristo recordaría eso a la iglesia para que no tuerza el camino y por tanto hay que ser fieles a lo que hemos aprendido. Y con la iglesia no hay modernidad, no hay que cambiar nada, sino que es el mismo evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces, si eso es lo que dice Jesucristo, ¿cuál es el reto de nosotros los cristianos? ¿A qué estamos llamados en este momento bajo esos dos versículos, verdad? Que ustedes ponen como fundamento en este momento. ¿A qué estamos llamados realmente? ¿Cuál es la que ustedes nos harían ahorita? Yo pienso que los cristianos estamos llamados a vivir en integridad primeramente. Y desde la integridad como cristiano, cuando hablo de integridad, hablo de llevar en mi persona todas las ordenanzas, todo lo que Dios pide a sus hijos, que lo llevemos a la cabalidad. Entonces, vivir en esa integridad, y una vez que vivamos en esa integridad, entonces impartir al mundo, llevar la palabra de Dios a las personas que no lo conocen, pero para mí es fundamental hacerlo desde la integridad personal, mostrándole al mundo el verdadero trabajo que hace el Espíritu Santo en el creyente, la paz, teniendo paz el creyente, teniendo integridad, paz y mostrándole al mundo que estamos en medio de este mundo, pero que somos extranjeros, que las cosas de este mundo no nos afectan, que no somos quién está de presidente, quién gobierna, quién tiene, quién no tiene, subieron los impuestos, eso no me afecta. Yo no soy ciudadana de este mundo, yo soy ciudadana celestial y por tanto tengo que predicar el evangelio desde ese punto de vista e impactar a este mundo. Amén. Qué bonito. Amén. Sí. Yo creo que Satanás, una de las cosas que en este tiempo ha estado cultivando para dañar a la iglesia y ha tenido relativamente cierto éxito, es que ha tratado de remover los fundamentos de la iglesia. Y uno de los recursos que ha usado es tratar de avergonzar a los creyentes si tratan de ser fieles a las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. De hecho, el término fundamentalista que se le da a los cristianos, usado en un término de un modo despectivo, yo creo que ha logrado que algunos creyentes hayan flaqueado. Y miramos que a veces hombres que han sido útiles en la obra de Dios, que han tenido renombre, a veces los hemos visto flaquear y a veces un poco que deslizarse en el liberalismo. Por eso yo creo que en este momento es importante que el pueblo de Dios retome la convicción de, por un lado, la suficiencia de Cristo y por otro lado, la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia de las Escrituras. Las Escrituras son fieles, son confiables y no tienen errores. Toda esta ideología, todo el modernismo que hay es porque ha socavado, de alguna manera allí ha hecho temblar las bases del cristianismo, que es que las Escrituras no son suficientes, hay que hacerle arreglos, que Cristo no es suficiente, Cristo ayuda, pero hace falta otras cosas y no. Desde el momento en que empezamos a deslizarnos en esas cosas, el enemigo gana. Este tiempo la iglesia tiene que sustentarse en la suficiencia de Jesucristo y la inerrancia de las Escrituras. Creo que eso es algo que tenemos que recordar
y recordándonos a nosotros mismos día tras día, porque la palabra nos dice también, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Amén, amén. Sí, sí, yo creo que la iglesia, no voy a clasificar, no tengo con qué decir, bueno, ha estado débil o no sé. Creo que hay que ser más fuerte, más contundente, más no dejarnos apabullar, porque como que si nos van apabullando y nos van apartando, ¿verdad? Y no puede ser. Tienen que salir unas voces bien fuertes, bien contundentes, que tomen esas redes sociales, que hablen la verdad, que digan la verdad y que no se achicopalen, ¿verdad? Frente al abuso o todo ese guerra que hay contra esas nuevas ideologías y nuevos. Eso es congregarnos con el igualito con el otro y que me parecerá al otro y entonces ahí pierdo identidad, ¿no? O sea, amén, yo creo que sí, que la iglesia está llamada a fortalecerse, además tiene la gran verdad en sus manos, pues, o la verdad. Ajá, ¿y qué viene ahora? Ya llegaron a Estados Unidos, ya están aquí, ha sido el sueño. ¿Cuál es el plan de Papá Dios con ustedes? Vamos a averiguar un poquito ahora la vida personal. ¿Qué le está diciendo Papá Dios en este momento? Tienen una casa linda, la vamos a usar en estos días para darles una gran bienvenida, y que ha sido también una mano de Dios, ¿verdad? Que Dios les ha provisto de manera gloriosa, ¿verdad? Amén. ¿Qué viene? Porque los veo llenos de fuerza, los veo de gracia, los veo llenos de unción, pero y ahora ya llegamos aquí, pues. Aquí estamos en el imperio. Yo creo que de acuerdo a cómo Dios ha tratado con nosotros, pensamos mantenernos nosotros fieles a la manera en que Dios ha tratado siempre con nosotros, que siempre Él nos ha mostrado el camino en que debemos andar, nos ha enseñado que cuando no nos está mostrando qué hacer, es un tiempo de hacer un alto, una parada, buscar de Él y entonces Él nos muestra en su tiempo el camino más adelante. Llegamos acá con la convicción de que Dios un día nos llamó al ministerio pastoral y le hicimos el compromiso con Él de que lo íbamos a hacer hasta el final de nuestra vida. Y llegamos acá sabiendo que Dios nos va a usar en el ministerio pastoral, que es un ministerio que fundamentalmente tiene que ver con atender a las personas. Y bueno, desde que llegamos acá, Dios nos ha estado usando en eso. Y respecto a lo que es ya el ministerio pastoral, con ciertas responsabilidades dentro de una iglesia, dentro de ya una congregación organizada, eso es algo que estamos buscando la dirección de Dios. Todavía no tenemos una claridad en exactamente dónde vamos a servir ya como es ministerio pastoral, pero sabemos que es parte del plan de Dios. Una de las cosas que tenemos claro es que el ministerio pastoral es con las personas y hemos llegado a un país donde tenemos que aprender de las personas en este país, de la cultura. Es decir, para todo ministerio es necesaria una preparación. Y si el ministerio pastoral son las personas y las personas son diferentes en diferentes lugares, creo que para llegar a un lugar y poder ministrar hay que relacionarse, hay que aprender mucho, inclusive el funcionamiento del país. Para nosotros un tiempo de aprendizaje que lleva su tiempo y estamos en ese tiempo, en el tiempo de Dios. Creo que Dios nos ha dado un tiempo para prepararnos, así lo sentimos. Amén. Dios a lo largo de nuestro ministerio nos va mostrando las cosas en su tiempo. Hay cosas que nos da un poco más de luz adelante, pero otras veces nos los va dando por el camino y creo que estamos en eso. Como decía, realmente nos sentimos que Dios
nos ha bendecido de una manera tremenda, nos ha dado mucho más de lo que nos imaginamos que podríamos tener en este tiempo, en tan poco tiempo. Y por eso creemos que Dios nos está en este tiempo también preparando en la espera de que nos muestre más adelante cuál es el siguiente paso. Ya de entrada, sí, lo que es la administración personal y la estamos teniendo, hemos visto frutos, pero ya lo que es el ministerio ya más organizado a nivel de congregación, creemos que hay un tiempo que Dios nos está dando y estamos realmente expectantes a ver qué es lo que Dios nos muestra. Realmente el último tiempo en Cuba, aunque nos sentíamos que el tiempo en Cuba estaba terminando, nos sentíamos muy emocionados de ver lo que Dios nos iba a usar. Y realmente eso lo tenemos ahora. Realmente tenemos plena convicción de que Dios nos trajo, y si nos trajo, Él nos va a usar y nos va a usar con poder, porque no nos sacó de otra manera que no fue con poder de Cuba, así que nos va a usar con poder aquí, no nos queda la menor duda, pero realmente sabemos que va a ser en su tiempo y estamos muy expectantes ver las grandes cosas que Dios tiene para con nosotros, pero sabemos que estamos aprendiendo. Realmente nos sentimos como niños aprendiendo de esta sociedad, de las personas, de cómo viven aquí, porque ciertamente no podemos ministrar a las personas si no sabemos cuáles son los problemas del día a día de cada persona. Tenemos que conocer cómo funciona, tenemos que experimentarlo nosotros para poder ministrarle a las personas desde también la experiencia nuestra en el Señor y en esa situación. Dios siempre nos ha usado así. Dios ha permitido que nuestras experiencias ministren a otras personas, y pienso que también va a ser aquí así, y necesitamos conocer de todas estas cosas para que Dios nos use con poder para ministrar a las personas. Y ya de hecho lo está haciendo, pero como Jorge decía, de manera pequeñita, bien directamente con una persona. Ya de hecho alguna que otra vez aquí en nuestra casa ya se está reuniendo un grupo de vida cristiana, alguna que otra vez ya estamos, y eso es una gran bendición, eso es algo bien bonito, poder estar reunido en un grupo de vida y que también se pueda reunir en tu casa, es una bendición. Amén. No, además, si Dios lo sacó en 4 días, han visto gloriosamente la mano de Dios, y bueno, y la casa y todo lo que ha significado llegar aquí y tener, bueno, bendiciones grandísimas, porque es impresionante cómo Dios se ha manifestado o sea, no hay la menor duda que Dios los trajo con un propósito. Amén. Claro, y que son hombres de Dios, una pareja bellísima en Cristo, y bueno, además las mías, ¿verdad? Y hay gran necesidad. Amén. Y muchos hermanos aquí necesitados de pastores que los dirijan, que sean ovejas en todas las dimensiones, ¿verdad? Habemos ovejas en todas las dimensiones, entonces no me queda la menor duda que el tiempo los quiero aquí. Así que ustedes tranquilito ahí, felicito, suavecito ahí, ¿verdad? Comiendo hamburguesitas y tal, y todas las bendiciones que esta puerta, ¿verdad? Paz. Dios, ¿verdad? Pero ya tenemos el tiempo contado, ¿verdad? Y lo lindo y el reto y el compromiso con Papá Dios es siempre decirle a nuestro invitado que haga un llamado para que cualquier persona que no conozca, que no conozca la vida nueva, entienda que hay un... Así que para todos le pido de una... Sí, si hay alguien que está viendo, compartiendo este tiempo, nuestro llamado es a que le dé una oportunidad en su vida a Dios. Dios
quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y la realidad es que todos somos pecadores, todos nacemos pecadores, aunque el mundo diga lo contrario, somos pecadores. Y el único remedio para el pecado es el perdón de Jesucristo. Y ese perdón solamente se recibe a través de reconocerse que somos pecadores, darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos resolver el problema del pecado que está en nosotros, y para eso necesitamos que Cristo nos perdone, nos limpie con su sangre. Para eso Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él, siendo justo, santo, entregó su vida por nosotros los pecadores, de manera que tengamos acceso al perdón de Dios, perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. A la vez que nos arrepentimos, Cristo, que pagó por nuestros pecados, nos otorga el perdón. En ese momento, cuando una persona hace eso, y si hay alguien que nos está mirando y no conoce a Cristo, le exhortamos a que dé ese paso. Es un paso que se da por la fe. Reconocerse pecador es sencillo, solamente pensar en quiénes somos. Nosotros sabemos realmente que tenemos cosas en nosotros que nos hacen imperfectos, y a Dios solo le sirve la perfección. Por tanto, todos somos imperfectos, y el ser imperfecto nos hace pecadores. Y esa condición de pecado nos lleva a tener que arrepentirnos delante de Dios. Pero si nos arrepentimos delante de Dios, si tú te arrepientes delante de Dios, Dios te perdona. Si te arrepientes de corazón. Una vez que te arrepientes, lo único que tienes que hacer es pedirle a Cristo que entre en tu corazón, invitarlo, una invitación personal. Y Cristo lo va a hacer. Este mundo no ofrece ninguna alternativa. Todas las expectativas de este mundo son estrés, son sufrimiento, y las cosas y deleites que podamos tener son temporales. Solo Cristo perdura en la persona con una satisfacción plena. Todos lo necesitamos. Así que si alguien está viendo esto y no ha conocido a Cristo, nuestra exhortación es que reconozca simplemente que es pecador, se arrepienta, e invite a Cristo a entrar en su corazón, que si lo hace, Él lo va a entrar y le va a dar una vida completamente nueva. Amén y amén y amén. Bueno, mis amigos nuevos, los pastores armenteros, gracias una vez más por su belleza de testimonio, la vida consagrada a Dios, de estos ejemplos, modelo de lo que es en la vida de estos embajadores y cómo Dios los ha usado en este servicio. Mi honra y ¿verdad? Y que Dios tenga planes grandes para ustedes, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Así que 1.000.000 de gracias, muchas bendiciones y nos vemos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias. Bendiciones, gracias, Tay. Y amigos, gracias por estar allí. Hasta un nuevo aviso. Suscríbanse al canal, nunca había dicho esto, pero tengo que aprender a decirlo. Suscríbanse al canal y cuando tenga un episodio nuevo les avisaremos. Que Dios me los bendiga donde quiera. Feliz noche.